Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a mi octavo espacio abierto con su asesora virtual. Mi nombre es Wendy Lucía Rodríguez Álvarez y hoy les doy la bienvenida. Ya es nuestro último espacio abierto, entonces, pues espero que ya con esto quede todo claro. En la semana estuvimos en nuestro séptimo espacio abierto y les explicaba cómo es que podían tener mejores calificaciones. Sobre todo pues apegándose a las instrucciones, pero en algunos puntos pues a veces llega a ser un poco confuso o quizá de alguna manera no quedó tan claro la actividad, entonces pues solamente les aclaré en ese momento los puntos que se tenían que considerar y los voy a compartir ahorita en mi pantalla para que me vayan siguiendo. Entonces, bueno, esta es la presentación de nuestro último espacio abierto. Les decía la semana 4 y corresponde al cierre de módulo, el módulo 4. El propósito de esta sesión es resolver sus dudas surgidas a partir de contenidos o actividades del módulo, o bien profundizar o atender inquietudes que aún pudieran tener y no se resolvieron dentro de las videosesiones semanales. Ese es un punto muy importante, solamente se los quiero recalcar. Ya no hay extensiones, ya no puedo habilitarles la plataforma y sobre todo para la semana 5 tampoco lo voy a poder hacer. Entonces, por eso les pido que entreguen en tiempo y forma el proyecto integrador. Yo sé que a veces tenemos muchas actividades, pero acuérdense que esta es la semana 4, el cierre de módulo. En esta semana se están asignando 43% de su calificación. Entonces, sí les pido que se organicen lo más que puedan porque a partir del día lunes yo ya no les voy a poder habilitar, entonces con las actividades que ustedes hayan entregado, pues se les va a evaluar y sobre eso ustedes van a checar si pudieron acreditar el módulo o no lo acreditaron. Entonces, les digo, no saturen la plataforma el día domingo en el sentido de que se esperen hasta el día domingo. Si pueden antes, súbanlo con tiempo hoy, mañana, por ejemplo, o el domingo, pero muy temprano. Ya en la tarde y noche se llega a saturar la plataforma. Hay muchos grupos cerrando módulo, hay muchas generaciones cerrando módulo. Entonces, va a ser muy importante que ustedes entreguen este proyecto integrador a más tardar, les decía, el domingo en la mañana, para que no se les complique un poco pues estas entregas o que vaya a quedar como un poco inconcluso y sobre todo les digo es 40, tan solo 30% es del proyecto integrado. Hay que dar respuesta a las encuestas de opinión, como les decía, todo lo que ustedes se vea dentro de los recursos se debe de contestar en el sentido de las actividades formativas, de las actividades de los cuestionarios, todo lo que se tenía que haber entregado es muy importante que lo hayan hecho. Hay que participar en el foro aprendiendo, en el foro de integración. Sobre todo acuérdense que cada semana cada día tenemos que publicar alguna actividad, algún comentario. Son 5 comentarios que deben de realizar. Entonces, sí les pido que organicen sus tiempos y sobre todo porque así lo indica la rúbrica. Ingresar en diferentes días de la semana para que obviamente se den cuenta de cómo se va llevando a cabo el foro de integración sobre todo. En el foro aprendiendo, pues ya les había comentado, ahí pueden ustedes publicar quizá, no sé, algunos comentarios en sentido de ayudar a sus compañeros con alguna estrategia, alguna herramienta que ustedes hayan visto que hayan usado y que sea pues viable para que todos los demás también la puedan usar. Por ejemplo, estamos haciendo lo del cómic y tenemos como opción es usar Pixton. Si ustedes saben trabajar con Canva, por ejemplo, ¿no? O si saben trabajar inclusive hasta con PowerPoint, si ustedes saben dónde puede uno encontrar, pues imágenes que faciliten a todos los demás compañeros, pues usarlas dentro de la presentación, adelante. Si es importante, pues que ahí compartan dudas, sus preguntas, o les decía, estas estrategias que les pueden ayudar a sus demás compañeros. Y finalmente, dar respuesta a la autoevaluación. Esa autoevaluación, pues es una actividad que ustedes deben de realizar para que puedan valorar cuáles son sus avances, cuáles son sus logros y qué es lo que deben de seguir trabajando. Entonces, también les va a dar el 5% de la actividad, pues sí, por haberlo contestado, les va a dar el 5% de su calificación, entonces ya llevaríamos 35%, ¿no? El 8% es el foro de integración y ya sobre eso pues tendremos el 42% que les decía
se asigna en esta semana. De manera general vamos a hacer un análisis rápido, sobre todo de cómo pueden ustedes usar Pixton y en el caso también de los asuntos generales que todavía me están escribiendo que aún tuvieran dudas, ¿ok? Así que les decía la bienvenida a la semana 4 de aprendizaje, cierre de módulo, que ya lo hice, explicación de actividades de semana 4 en el sentido solamente del proyecto integrador, porque ahí es donde están encontrando confusiones. Y nos vamos a ir a la parte de los asuntos generales, ¿ok? Les decía, este es el proyecto integrador y acuérdense que está dividido en dos partes. La primera parte que tienen que trabajar es un documento que deben de descargar de la plataforma y son 30 pasos. Esos 30 pasos los deben de colocar de acuerdo a cierto orden, sobre todo basándonos en su experiencia de estas 4 semanas. ¿Qué hicieron al inicio? ¿Qué hicieron después? ¿Qué hicieron al final? ¿Cuándo analizaron un texto literario? Entonces, esos 30 pasos se enfocan precisamente en eso, en lo que es un análisis de textos literarios. Les decía, desde su experiencia van a enumerar qué hicieron como un paso número 1, paso 2, paso 3, así hasta llegar al número 30. Una vez que hayan terminado esto, van ustedes a ponerle un color para que sepamos si, bien, puede ser un color rosa o un color verde si nos enfocamos al fondo o bien a la forma. Todos los 30 pasos deben de tener un color, no deben de quedarse sin, pues sin asignarse, sin sombrearse de alguna manera con estos colores. Todos deben de tener un color porque todos pertenecen o al análisis del fondo o al análisis de la forma. ¿Ok? Ya que tienen esto, van a justificar y van a explicar, bueno, yo decidí realizar este tipo de organización de estos pasos debido a, y ustedes van a explicar, quizá porque en la actividad uno ustedes empezaron a aprender cómo hacer un análisis, quizá con las siguientes actividades, con los recursos, etcétera. Eso es importante que lo mencionen y tienen que llenar al menos 5 líneas de explicación argumentando por qué ustedes organizaron así esos pasos. Les recuerdo, no hay como tal que digamos que hay un orden en específico de los pasos, no hay. Depende mucho de ustedes, depende mucho también cómo hicieron su análisis en estas semanas, lo que han aprendido. Entonces, no busquen en internet, hagan ustedes solitos. Ahora sí que a conciencia, checando cuál podría ser el paso 1, 2 y así. Y lo importante va a ser en la justificación. Ahí en la justificación ustedes me van a decir si se puede, por ejemplo, si ustedes hicieron este paso, pues por alguna situación que ustedes consideran que les ayudó más, sobre todo les digo, la parte argumentativa, de bueno, decidí esto por esto y esto y esto, ¿ok? Y ahí, segunda parte, van a hacer su cómic, ese cómic que ya les comenté, pueden usarlo con PowerPoint, pueden usarlo con Pixton, pueden usar Canva, si es necesario que con Canva ustedes trabajen, adelante. Aquí el punto es que les sea más fácil, ¿no? Pixton, ya lo veíamos la sesión pasada, Pixton ya viene todo predeterminado, ustedes nada más van a elegir los escenarios o la escenografía, por ejemplo, van a ustedes elegir los personajes, qué personajes son los que quieren, pues de alguna manera son los que quisieran emplear en su explicación. Aquí es donde me han estado preguntando si se pueden basar, por ejemplo, en la historia de Frankenstein y sobre eso crear una historia propia, ¿no? O si pueden ustedes, por ejemplo, solamente hablar de algún libro en específico, algún autor a la vida, de alguno de los autores. Les decía aquí, más bien es contar su experiencia. Si por medio de esa historia ustedes van a contar su experiencia, ok. Pero si no, entonces replantéenlo. Tienen que contar su experiencia que tuvieron en estas 4 semanas por medio de esa historia. Entonces, traten de involucrar algunos conceptos que aprendieron, traten de involucrar algunos autores, algunos libros, más que desarrollar como una readaptación de la obra no sé, de la debutante, de la obra de Sor Juana Inés, al que ingrato me deja Buscomante, no es tanto como una adaptación, es más bien crear una propia historia en donde ustedes van a estar comentando, pues, qué vivieron en estas 4 semanas. Les decía, puede ser una plática con una amiga, puede ser quizá que se lo comenten a alguien más, que se encontraron algún familiar, no sé, le quieren compartir lo que aprendieron, pues bueno, tienen que integrarlo.
pero a manera de esta explicación o esa plática, ustedes van a compartir cuáles son los conceptos aprendidos durante estas 4 semanas. ¿Ok? Les decía, por eso no se enfoquen tanto como en un autor, una historia, porque a fin de cuentas es su historia propia, su narración, su experiencia de estas 4 semanas por medio del cómic. Otro punto también que me han estado preguntando es sobre las viñetas. Yo les decía, lo ideal, que creo que se puede contar una historia, son en 10 viñetas. Entonces, no se vayan más allá de, pues bueno, voy a crear ahora, no sé, 50, 20. Me ha pasado que algunos alumnos de otras generaciones han creado unas historietas muy largas y les decían, 10 viñetas, ustedes bien pueden crear una historia de inicio a fin. Eso también chequen muy bien que tenga un inicio, cómo empezó la historia, cómo se fue desarrollando hasta que tiene un final, ¿ok? Eso involúcrenlo, también es muy, muy importante. Les decía, ya una vez, también me preguntaban, ¿qué pasa si, por ejemplo, no me aparece el link y ya estoy desesperada y no me está apareciendo el link? Les digo, bueno, entonces toma una captura de pantalla y lo pegas en un documento. Lo ideal podría ser un PowerPoint, por ejemplo, en cada diapositiva pegan ustedes una viñeta. O bien en un archivo de Word, suben, pegan ahí las viñetas de las capturas de pantalla que están haciendo. Ya una vez que hayan terminado, ahora sí, si guardan ese archivo y lo suben a la nube, porque va a estar pesado por las imágenes, obviamente, por la parte de los diálogos, porque pues es un documento que no está tan sencillo como una actividad. Entonces, sugiero que por eso ustedes lo suban a un almacenamiento en la nube y ya sobre ese almacenamiento en la nube, ya nada más me comparten el link que lo van a pegar dentro en la segunda parte de su proyecto integrado. Ahí es donde debe de ir el link, pero les digo, es algo sencillo, creo que no es para nada complicado, solamente es definir que son 2 partes. La primera parte obviamente es la parte de los análisis de los pasos y la segunda solamente es el código. Finalmente, chequen la ortografía, que la ortografía esté adecuada, que la ortografía, pueden ustedes, por ejemplo, en archivo de Word, pueden ustedes ahí crear sus diálogos, el mismo autocorrector les va a indicar si tienen errores de ortografía, en signos de puntuación, o quizá que no se entienda la idea, ahí les va a marcar, lo corrigen y lo copian y lo pegan dentro de su cómic. ¿Ok? ¿Qué otro punto me estaban comentando? Bueno, que si pueden trabajar con alguna otra herramienta, les digo, aquí es libre la sugerencia, si es en Pixton, ya les enseñé cómo es, que pueden ustedes ingresar en el modo de prueba gratis, no va a ser nada complicado. Si ustedes quieren hacerlo y saben trabajar con otra herramienta, adelante. El punto aquí es que les ayude, que les facilite, más que les vaya a complicar, ¿no? Porque apenas van a aprender, bueno, mejor váyanse a algo que sea más seguro. En caso de Pixton, que no lo hayan trabajado antes, solo vean el video de la anterior sesión. Ahí les explico cómo pueden empezar a trabajar y ya lo demás viene todo predeterminado, solo lo eligen y va a ser todo. También finalmente les comento de esta parte del link, deben de checar que los permisos, que tenga el permiso adecuado, que no es un permiso restringido o que sea en modo privado. Bueno, chequen que la persona que tenga el link lo pueda revisar, entonces de esa manera yo puedo checar su proyecto, su cómic. En caso de que no lo pueda revisar, pues imagínense, es una calificación de 30%, solamente quizá tendrán la mitad o menos de ese 30%. Entonces, para que no se arriesguen, mejor chequen que todo funcione dentro de su actividad. Y bueno, esto es en relación al proyecto integrador que deben de subir el día, a más tarde les decía, el día domingo. Esta es una manera muy, muy general como ustedes pueden trabajar. Hay que registrarse con un usuario y una cuenta de correo. Para ingresar a Pixton, hay que verificar primero que ustedes hayan elegido el periodo de prueba gratis. Les digo, a menos que ya se vayan a dedicar a trabajar con cómics o esa sea como una manera en que ustedes puedan pues pagar adelante. Pero si no, no pasa nada si solamente se van al periodo de prueba gratis, porque obviamente solamente es una actividad para la prepa en línea. Les decía, como no se puede descargar, hay que buscar la versión, compartir a través de redes sociales, va a aparecer Facebook, Twitter o correo electrónico
buscan la opción correo electrónico y ese link es el que van a copiar dentro de la actividad del proyecto integrador. Por eso es que les decía yo a algunos de ustedes que me han estado escribiendo, perdón, que me han estado escribiendo. Ese link solamente lo van a checar si buscan compartir a través de redes sociales, ahí les aparece. De otra manera, no les va a aparecer y por eso es que no van a poder compartir la liga. La tienen que pegar en la plantilla del trabajo del proyecto integrador y listo. Y el de abajo, pues es el tutorial en donde ustedes pues pueden trabajar, pues pueden empezar a checarlo, ¿no? Quizás si es que hubiera algún punto que todavía no esté claro, que no sepan cómo o se quedaron atorados en alguna parte del desarrollo, bueno, lo pueden revisar y adelante. Eso sería todo. Las 5 participaciones del foro de integración Poesía Digital, que corresponde al 8% de la calificación, tienen que ser publicados en diferentes días para que ustedes vayan viendo cómo se desarrolla toda la plática dentro del foro de integración. Especificaciones en un foro, ya lo hemos visto, el foro aprendiendo, compartir dudas, que es lo que les comentaba hace rato, dudas, alguna pregunta o sugerencias para trabajar para sus compañeros, adelante. No tanto dar la respuesta, pero sí dar alguna estrategia que les pueda ayudar. La autoevaluación, que es el 5% de la calificación, más las actividades formativas, ya hemos revisado, y mis sugerencias generales solamente para comentarles. Evitar, pues obviamente, de cualquier manera, compartir, solamente copiar y pegar la información. Estamos en plagio parcial. Yo les pido que ustedes se vayan más allá con su experiencia, comentando con sus propias palabras cada una de las pues, respuestas que se les están solicitando. Participaciones en el foro. Les revisé la actividad integradora número 6, que fue la semana pasada, y les comento, son muy breves sus participaciones. Sí les sugiero que ustedes argumenten más, que compartan más sus ideas, sus puntos de vista. Estoy de acuerdo contigo por esto, compañera, o no estoy de acuerdo contigo, compañera, en este sentido, compañero, etcétera. ¿Cuál es tu punto de vista, por ejemplo, sobre esto? Bueno, desarrollen lo que no nada más sea una línea, aunque participen, perdón, en 5 momentos diferentes. A veces no es suficiente porque de acuerdo a la rúbrica, pues marca que no hay ideas, que no leyeron. Si ustedes leen todos los recursos, si leen aparte los sitios que están indicando, pues adelante, van a tener muchas ideas que comentar, van a decir ahora sí un punto de vista, pero si no lo hacen, pues obviamente se va a notar que solamente es una línea. Les recuerdo nuevamente, por cierre de módulo, no hay extensiones en actividades pendientes. El día martes por la mañana yo les estaré publicando un mensaje en donde les estaré diciendo que ya terminé de evaluar. Chequen ustedes mi mensaje para que el día martes en la tarde y el miércoles en la mañana, como límite las 12 del día, ustedes puedan revisar ese mensaje y puedan checar su promedio final, para que así sepan si acreditaron o no acreditaron el módulo. Pero es muy importante que estén al pendiente de ese mensaje que yo les voy a hacer llegar el día martes en la mañana. El uso de la tecnología, chequen muy bien que todos los elementos que ustedes vayan a usar, pues sean, pues obviamente para sumar a su actividad. En ese sentido, tiene que haber, checar los colores, la tipografía, el tamaño de las imágenes que van a usar para su cómic, que tenga una portada que sea agradable, que no todos sean mayúsculas, verifiquen la ortografía, que todo lo que agreguen sea para sumar puntos más que para que les resten. También responder a las preguntas planteadas. Les digo, siempre se sugiere una reflexión. Si ustedes reflexionan, van a tener muchas ideas que compartir, pero si solamente escriben la pregunta, pues es muy difícil, les decía, fue muy difícil evaluar la actividad del foro 6, de la actividad integradora número 6, y por eso les pido que se apeguen más a las instrucciones, que lean, que compartan sobre todo su punto de vista. Y finalmente, las actividades mejoradas para incrementar calificación a más tarde el día domingo, en caso de que no hayan sido aprobadas. En caso de más dudas, estos son los medios por los que me pueden contactar. Y si ustedes tuvieran alguna duda, mi correo, el foro de novedades, foro aprendiendo y el mensaje. Pues yo les agradezco su tiempo que pasaron al ver mi sesión. Espero que sigamos en contacto durante estos días para nuestro cierre de módulo. Y yo les agradezco el tiempo que me dedicaron en estas 4 semanas a ver mis espacios.
Espero que en algún día pronto nos volvamos a ver si es que nos volvemos a encontrar. Les deseo mucho éxito. Cuídense mucho, estamos en contacto.